En esta segunda parte vamos a repasar news modificado, respuestas tempranas, alertas, un tema que es fundamental poder revisar en esta oportunidad. El doctor Cristian Cerezo, que es especialista en terapia intensiva, además es médico del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Fernández, es miembro del Comité de Emergencia y Respuesta Rápida, instructora CLS. Muchas gracias, Cristian Cerezo, por estar con nosotros hoy a la mañana. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Susana, por la presentación y también quiero agradecer a toda la gente que está del otro lado en forma virtual y que nos está siguiendo hoy en este quinto encuentro. Como bien dijiste, vamos a hablar de lo que es el New modificado, que es lo que me tocó disertar en este momento, que ya voy a compartir con ustedes. En realidad lo que me tocó es lo que es el New modificado. En realidad lo que vamos a poder observar aquí en esta charla, en estos minutos, es qué es el score de News en realidad. Es un News modificado, es lo que me tocó disertar a mí, pero hay un News previo, el News modificado, que es lo que vamos a hablar ahora, y eso es un News que está utilizado para COVID-19. Por eso es la parte de la charla esta. Lo que sí vamos a ver es lo siguiente, News, ¿qué es en realidad? Fíjense, a ver si lo puedo agrandar más. A ver si lo podemos poner, a ver si lo puedo poner. ¿Ahí se ve? Bueno. Lo que es New, el acrónimo es National Early Warning Score, que es el acrónimo de New, que es traducido al español, lo que nosotros podemos encontrar es Escala Nacional de Alerta Temprana o de Advertencia Temprana. ¿Qué es esta escala en realidad? Es un sistema de puntuación ponderada, que se está usando en mayores de 16 años y también en pacientes adultos. ¿Cuáles son los parámetros clínicos fisiológicos que nosotros podemos llegar a valorar en este score? Son los más fáciles: la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura, tensión arterial sistólica, lo que es frecuencia cardíaca y el estado de alerta o de conciencia del paciente. Son parámetros que, digamos, nosotros los podemos obtener tranquilamente desde el ingreso de la guardia de un paciente, lo que es el ingreso a la terapia intensiva, lo que es también un ingreso a la unidad coronaria o incluso a un quirófano. Estas son medidas o variables fisiológicas o parámetros clínicos que están a nuestro alcance. ¿Para qué se usa o cuándo usarlo? Generalmente vamos a ver que se utiliza en el estado, en realidad en la parte prehospitalaria, para comunicar la llegada de un paciente crítico, por ejemplo, desde el domicilio hacia el departamento de urgencia o showroom, en el cual uno dice, bueno, tiene un score de News de tanto, que ya vamos a ver cómo lo vamos a ir utilizando. En emergencias, cuando llega el paciente al departamento de urgencia, en el cual hay una valoración que se hace obviamente en el triage, que habló mi colega anteriormente, es para hacer un monitoreo seriado de este paciente y eso es para hacer una valoración inicial o impresión inicial clínica de este paciente. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a ver si realmente está en una emergencia, si tiene que ir al departamento de terapia intensiva, al departamento de unidad coronaria o en forma a lo que es a la unidad quirúrgica. Y dentro del hospitalario, generalmente se utiliza para monitorear a los pacientes que están internados en salas no críticas. Por ejemplo, sala de urología, de traumatología, de clínica médica, digamos, salas en las cuales los pacientes pueden tener eventualidades o que están internados por patologías crónicas reagudizadas, que hay algunos que se van descompensando, por así decirlo, y mediante el score de News lo podemos hacer un seguimiento nosotros. Ahora, ¿quién está en contraindicado o cuáles no se puede utilizar? Obviamente en embarazadas, porque tiene un score aparte, van a ver un PIU, por así decirlo. En menores de 16 años hay un score pediátrico para esto, y neonatal también. Y en pacientes con sospecha de injuria espinal, por la disfunción autonómica. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en estos pacientes generalmente es muy volátil y obviamente va a estar cambiando el score cada 2 o 3 minutos. Entonces a nosotros no nos sirve. ¿Está? Entonces, ¿cómo se formó todo esto del score de New, el primer score de New, por así decirlo? Se formó desde 1997 hasta 2012, se hizo un relevamiento de datos en el cual, en el Reino Unido, por así decirlo, Morgan y colaboradores vieron que empezaron a ver que ciertas variables fisiológicas se iban alterando. En ciertos estudios de otros score que estaban en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda también, y inclusive en Escocia, vieron que esos scores iban diciendo, bueno, si tiene alterado la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, puede ser que este paciente se esté descompensando, y así sucesivamente. También nació por otra cosa, que ellos vieron que hubo muchos pacientes que ingresaban, por ejemplo, a la sala o ingresaban al departamento de urgencia y sufrían paro cardiorrespiratorio, donde algunas variables fisiológicas estaban alteradas, nada más, eran 2 o 3.
Entonces empezaron a ver todo eso, empezaron a correlacionarlo. Este sistema nació prácticamente en Londres, por así decirlo, y luego se expandió a lo que es el Reino Unido. Se agregó a lo que es Escocia, Irlanda y Gales, en el cual en el 2012, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, se unificó todos los parámetros que digamos, se empezaron a utilizar, que eran la frecuencia respiratoria, la saturometría, la temperatura, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y conciencia. A todo esto, en este primer score, ustedes van a ver que tienen abajo dolor, se agregó también el output urinario y la cantidad o frecuencia del monitoreo que uno le tenía que hacer al paciente. Van a ver los colores que son de color naranja, verde y un terracota o un rojo, como decían ellos, en el cual este primer news es el que se empezó a utilizar en forma nacional, por así decirlo, por eso es National Early Warning Score, en el Reino Unido a partir del 2012. O sea, desde 1997 hasta el 2012 se fue reuniendo información y salió, por así decirlo, en el sistema informático de todo el Reino Unido esta plantilla, en el cual si usted va, por ejemplo, está en Irlanda o está en Escocia y tiene que trasladar a un paciente a Londres y dice yo tengo un score de news de tanto, todos van a decir sí, venga y trasládelo, tiene que dejarlo o en el departamento de urgencias, tiene que trasladarlo a la terapia intensiva o tiene que ir a unidad coronaria dependiendo del news que tenga. Entonces es como un sistema de triage, por así decirlo, a nivel universal en esa zona. Pues bien, como estos, digamos, este news se fue expandiendo, por así decirlo, a otros países, ya el Consejo Europeo de Resucitación en el año 2010 también incluyó la escala de news en cuanto a la valoración de los pacientes con paro cardiorrespiratorio. Van a ver que en la guía europea, sobre todo, aparece esto. Luego, nosotros, con el correr del tiempo, desde 2012 al 2017, se hace un up-to-date. ¿Qué es eso? Se empieza con el News 2 o modificado. Este up-to-date, ¿qué es lo que se cambia? Que ya le voy a mostrar cuál es lo que ha cambiado en cuanto a vendría a ser a la planilla de registro. Primero el cambio es en la saturometría. ¿Por qué? Porque se vio que se dejaban de lado muchos pacientes con enfermedad. Ya ahí teníamos un problema, porque obviamente la saturometría en esos pacientes, cuando uno lo ingresaba, le daba un score alto en cuanto al sistema respiratorio. Eso es por otro lado. Y, por otro lado, lo que nosotros vamos a ver, el reconocimiento de lo que es el paciente con estado de confusión o estado de alteración mental, como se lo venía clasificando, en el cual se tiene en cuenta también en este caso si el paciente presenta delirio, si presenta confusión o desorientación, el cual es un cuadro agudizado que puede traer o no. A su vez, obviamente, si el paciente ya presenta de base alguna alteración, lo que se hace es tomarlo con el score más alto. ¿Está? Luego se analizará en su debido momento si es lo que desencadenó que el paciente consultara o fuese traído hacia la guardia o ingresara al sistema de lo que es el departamento de urgencias o lo que ingresara a terapia intensiva o no. ¿Está? Eso ya es en otro sector. Lo que sí también se utiliza es la escala de Glasgow, en el cual no está sentada, yo le voy a mostrar ahora lo que es la diapositiva con esta planilla, no está sentada, pero lo que se tiene en cuenta es la actividad motora que tenga el paciente. Eso es, digamos, lo que está validado hasta este momento, que yo creo que ahora en 2020 se va a hacer un nuevo up-to-date y va a salir con esa escala modificada dentro de lo que es el registro de los datos vitales. Y por el otro lado se empezó a hacer comparaciones si el New era tan bueno como el Quick SOFA está en cuanto para el valor predictivo positivo, es decir, bueno, con 2 o 3 variables, si estos pacientes era mejor decir, bueno, yo tengo estos parámetros, no tengo lo de Quick SOFA, tengo estos parámetros. ¿Realmente me sirve o no me sirve? Y se vio que sí, prácticamente descendió el 60 al 70% de la mortalidad en aquellos pacientes en el cual el Quick SOFA daba en un 60% que el paciente está inestable, con el News prácticamente llegó al 80% o 90% con el testeo que se hacía. Todo esto hecho en lo que es estudios y trabajos, obviamente, dentro de lo que es un marco controlado. Por ahí uno me dirá, no, yo utilizo el Quick SOFA, es espectacular y me parece bien. Esto es una escala, digamos, que se está tratando de hacer en forma internacional y que ya por el COVID-19, que ya vamos a ver por qué, se está implementando. Miren, los parámetros ustedes van a ver a su izquierda que tienen frecuencia respiratoria, la saturometría, la nueva escala en el cual cuenta con la parte roja, que es donde sirve a los pacientes que tienen fallo respiratorio crónico, en el cual se va, ¿qué es lo que se coloca? Lo que es la saturometría que tiene en el momento. Si tiene un dispositivo de oxígeno o no, fíjense, dice I or oxygen,
si tiene un dispositivo de administración de oxígeno, qué flujo o litros minutos tiene, ¿está? Y el tipo de dispositivo. Entonces, si eso ya cuenta con eso, el paciente tiene un score de 2 o 3. Bien, obviamente sigue la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia, ustedes van a ver que se agrega lo que es el delirio o estado confusional, temperatura. Si ustedes recuerdan la otra planilla, lo que se sacó es el output urinario. ¿Por qué? Porque es muy simple. Los pacientes, a ver, el equipo de enfermería y el equipo médico decía, yo le tengo que medir la diuresis al paciente, ¿qué tengo que hacer? Colocar una sonda urinaria. O, en el mejor de los casos, si el paciente no tiene alteración del estado mental, obviamente cuantificar la orina, ya sea a través de una chata o papagayo, como hacemos todos en nuestros hospitales. El problema es el siguiente, es mayor trabajo, más engorroso, por ahí la cuantificación es ojo dependiente, vamos a decirlo de esa manera, y por el otro lado, ¿qué es lo que pasaba? Hay que invadirlo al paciente. Entonces, si venía encima con algo en el cual, con una morbilidad, yo le agrego otra, o no me da... Bien, entonces esto, bueno, como cuando usarlo y contraindicado, realmente eso lo escucharon. Sí. Bueno, esta es la primera escala de News, que es lo que le estaba Gracias. diciendo, que es lo que, de nada, que es lo que yo le estaba diciendo, que se utilizaban en primer entonces hasta del 2012 hasta el 2017, se utilizaba lo que es el output urinario y otras cuestiones que están, como es la escala del dolor. Eso ahora, en el News modificado, ustedes van a ver que no se utiliza más, se lo sacó, porque son, digamos, cosas muy engorrosas en el cual se hacía perder tiempo al paciente, obviamente, en cuanto a cuestiones de vida, y hacer perder tiempo a todo lo que es la modificación de todo el aparato cuando ingresa al paciente para tomarle todos los signos vitales. E inclusive muchas veces agregarle, como les dije anteriormente, una comorbilidad en el cual tener que colocarle, por ejemplo, una sonda urinaria. O en el cual si el paciente llegaba a un estado crítico, tener que pasarlo a otro sector, en el cual implicaba también demora en la atención en el mismo. Como les decía, el News 2 o modificado, ¿qué es lo que se modificó? Se hizo un up-to-date en el 2017. Nuevamente, los cambios son para establecer una saturometría en aquellos pacientes que tienen enfermedad respiratoria crónica, le hace POP en este caso, en el cual tiene un apartado especial y un score especial, reconocimiento en cuanto a la importancia si el paciente tiene confusión, desorientación o delirio, en el cual esta escala, digamos, está un poquito mejorada, y por el otro lado se toma también lo que es la escala de Glasgow, sobre todo lo que es la parte motora. Recordemos que el News no se puede utilizar en lo que es disfunción autonómica, ya sea por injuria de la médula espinal. Por otro lado, se empezó a ver si este score era tan bueno, como decían, y se los vuelvo a repetir, y lo van a leer acá, no es ni mejor ni peor, lo que pasa es que tiene mejor valor predictivo positivo en cuanto para la detección de ciertas patologías con respecto a lo que es el QuickSOFA. Ninguno de los dos, o sea, hay muchos otros scores en el cual se utilizan en el mundo. Uno es mejor que el otro en el sentido en cuanto a la aplicabilidad que se tiene, obviamente, en el lugar. Si yo vengo haciendo News desde hace 20 años, es una cosa, y si me quieren decir, bueno, ya tenés que cambiarlo al QuickSOFA, y me va a costar un poquito. Pero no es que uno sea mejor o peor que el otro, se van complementando. Eso es lo que quiero que quede en claro. Esta es la nueva escala que nosotros vamos a ver. Esta es la nueva escala que vemos. Perdón. Esta es la nueva escala que nosotros vamos a ver de News 2, en el cual se le agregó, como yo le estaba diciendo acá, se le saca lo que es el output urinario y lo que es la escala del dolor, lo que se da que ya se completa con, si ustedes fijan a la izquierda, como si fuera la valoración de lo que se hace en lo que es reanimación de un paciente en ACLS, o sea, A, B, C, D, E. Eso nació a partir del 2010 del Consejo Europeo de Resucitación, en el cual aportaron, y a su vez en el 2012 cuando se lanzó la primera escala dijeron, ¿por qué no lo hacemos de esa manera? Cosa de valorar al paciente en forma conjunta, en el cual eso va a ayudar, obviamente, a la reanimación del mismo. Los parámetros, como dicen ahí, tienen un rango cuanti o cualitativo, una puntuación asignada, donde la suma de esto me va a decir, que ya lo vamos a ver en la otra diapositiva, la suma de esto, acá tienen la escala, este es el rango normalidad que ustedes ven en la parte blanca, los colores van del amarillo, naranja y es terracota, o color polvo de ladrillo, esto se cambió lo que es la parte naranja y el color rojo que tenían antes porque había muchos, por así decirlo, médicos y enfermeros que hacían el triage, o otro personal, o técnicos o paramédicos, como le dicen ellos, en el cual eran daltónicos, por lo cual se unificó, en el cual se sacó porque, digamos, a muchos scores daban mal, hay trabajo sobre eso, por lo cual se unificó lo que son los colores. Ustedes van a ver acá. Realmente, como dije ahí, el News brinda, se encontró que brinda una predicción más efectiva en los pacientes con riesgo de ¿qué? De paro cardíaco
ingreso a la unidad de cuidados intensivos o muerte dentro de las 24 horas. ¿Está? Este puntaje es para el seguimiento que se le hace al paciente, si yo lo tengo que seguir cada 8 horas, cada 20 minutos, cada 4 horas, etc. ¿Está? A su vez permite conocer al personal médico o enfermero, que muchas veces por ahí es un paciente nuevo o estamos en el cambio de guardia que no lo conocemos, decir, bueno, tiene un score de News de tanto, que ahora yo lo voy a mostrar. Bien. Supónganse que me dice, bueno, tiene un score de News de 5 o 6, y bueno, yo tengo que estar al pie del cañón con el paciente porque le tengo que tomar signos vitales y controlarlo cada 1 hora, por ejemplo, en el cual yo sin conocer los datos del paciente puedo ya inferir que este paciente está en estado crítico y puede requerir internación lo que es terapia intensiva, ir de urgencia a quirófano, ingresar al área de unidad coronaria, etc. Obviamente si tiene un score de 7 más, directamente este paciente ingresa al departamento que tenga que ingresar. ¿Está? Eso es lo que, por eso se maneja este score, y es muy bueno cuando uno no conoce al paciente, que en la mayoría de los casos nos pasa eso. Otra cosa que tiene que ver, ustedes me dirán, pero estamos hablando de COVID-19. Sí, el News 2, este actualizado, se ha modificado para COVID-19. ¿Cómo? Primero por la rápida propagación que tiene el virus y por la pandemia que generó. Por otro lado, porque los sistemas de salud se saturaron, ustedes hemos visto todo. Apareció lo que es, bueno, en China, en Italia, en España, Estados Unidos, ahora obviamente va bajando el virus, afectó a Brasil y nos está afectando a nosotros, Chile y demás, por la cantidad de afluencias de pacientes que tienen, lo que es sobre todo el área de emergencia o departamento de urgencia o showroom, y conjuntamente también la sobrecarga que uno le hace a la parte de terapia intensiva, está con el insuficiente recurso humano que hay, o sea, la cantidad de escasos médicos y enfermeros, y para confeccionar este News 2 modificado para COVID, se utilizó lo que son las guías de manejo clínico confirmadas de guías de clínicas de manejo de pacientes con COVID. ¿Por qué? ¿Cómo quedó esto? Miren, si ustedes van a ver acá, vean lo siguiente. El Score New, o Score U, que le dicen algunos, para COVID-19. ¿Qué es lo que se agregó? La edad. Ahora, ¿por qué se agregó? ¿Se agregó en forma arbitraria? ¿Dijeron, no, ponemos la edad y todo lo demás? No, se agregó generalmente por todo lo que es la parte de epidemiología del comportamiento que tuvo y está teniendo esta pandemia, por lo cual uno tiene mayor a 65 años, 65 más, tiene un puntaje de 3. O sea que es alto, si uno empieza a sumar el score y digamos el paciente se va deteriorando, alta chance de estar, obviamente, en estado crítico, requerir terapia intensiva en forma urgente y demás. Pero ¿quién los realizaron? Generalmente se tomaron ciertas organizaciones. Primero la OMS o WHO, en el cual se utilizaron las guías del 2020 para los pacientes que tengan enfermedad de COVID-19. Las guías de India, ya que es otro de los países mayor afectados. Yo creo que lo que he estado viendo es que en base cuando estaba armando los powers, primero se afectó China y después se afectó India, aunque no tuvo mucha repercusión a nivel, ¿cómo decirle?, en las noticias, pero la mayor cantidad de pacientes, después venía Italia. O sea, esa es fíjense, la cantidad de pacientes que han tenido afectados por el COVID-19. Otro, bueno, obviamente en el tercer eslabón tenemos la recomendación del Ministerio de Salud de Italia, y por último, obviamente, China, donde se empezó a modificar y donde se empezó a tomar y a traspolar todo lo que era el New para utilizarlo para COVID-19. Ese es por un lado. Por otro lado, miren, se cambió, yo le voy a poner la diapositiva anterior, este es el rango de, digamos, de manejo de los pacientes, o sea, dependiendo de esto, miren cómo cambió para COVID-19. Se agregó el color negro. ¿Por qué? Al estar tan saturado lo que es el área de emergencia, el traslado de pacientes, ya sea desde el domicilio hacia el departamento de urgencia, o el traslado de pacientes desde el departamento de urgencia hacia lo que es terapia intensiva o otra zona crítica, se puso este color porque ustedes van a ver que son pacientes que tienen enfermedad severa extrema irreversible, dice. Está como por ejemplo daño cerebral irreversible, o fallo múltiple de órganos, o enfermedad crónica pulmonar o hepática, metástasis tumorales y demás. Esos pacientes se les hacía, digamos, medidas de confort en el lugar donde estaban. No ingresaban a terapia intensiva. No ocupaban la cama, obviamente, por más que sea positivo para COVID-19. Y por otro lado, no es que uno decía, bueno, yo que estoy encargado de la guardia lo hago, no, sino que se discutía a nivel de un panel. Había un panel de expertos en cuanto a lo que es la parte bioética, está el responsable de lo que es del área de emergencia, y obviamente alguien también representativo de lo que es la terapia intensiva o al lugar donde tenía que ir este paciente. Por lo cual esto, digamos, cuando uno se etiquetaban, y yo he visto videos donde hay muchos con etiquetas negras, digamos, se los dejaba decir, bueno, se le hace lo que es medidas de confort, sostenimiento,
pero no por el momento hasta que, digamos, se ocupara la cama, como decíamos antes, no ingresa lo que es a la terapia intensiva. Por lo cual, este es, digamos, el score que se está utilizando para pacientes con COVID-19 a nivel mundial. Ahora usted va a decir, pero yo no lo tengo acá. Perfecto. Lo que pasa es que es los países donde más se está utilizando por el momento hasta ahora y que, digamos, lo que pretenden es que se usen en todo el globo es Estados Unidos, Brasil, Singapur, lo que es Italia, obviamente, España, y por el otro lado también van a ver que hay en la India. ¿Está? Hay otros lugares más que en este momento no me recuerdo, pero eso es, digamos, cómo está. Y lo otro que ustedes van a ver, yo le puse acá como corolario, pese a todo esto, es cómo el News fue evolucionando. Como les dije, en 1997 apareció el News por primera vez, en realidad es Early Warning Score, un score con 5 parámetros fisiológicos. Luego en el 2003 ya Londres y lo que es Escocia hicieron, digamos, como un score personal, por así decirlo. Ya en el 2007 el Instituto Nacional de lo que es de la Excelencia de Atención en cuanto en Londres y en el Reino Unido ya lo empezó a utilizar en el sistema sanitario. Antes eran planillas, luego se hizo el formato electrónico. Acá está, como le dije, en el 2010 se hizo la colaboración con lo que es el Consejo Europeo de Resucitación, está, donde ya lo incluyeron las guías. En el 2012 se lanza, por así decirlo, en forma oficial a todo el Reino Unido. En el 2017 se hace el Up to Date, de lo que yo le estaba diciendo, que es el News modificado, que es lo que estaba hablando. Y ya en el 2019 vamos a ver que tenemos el New 2 modificado para COVID y para su uso en la pandemia, en el cual sí está autorizado por la Organización Mundial de la Salud. Eso es todo. Muchas gracias.